Bueno, se escucha bien, dice Gilberto, está aquí conectado, nos da mucha alegría. Y bueno, para mí cuando llega el viernes es un día muy importante porque es el día que, ahí está el switch, es el día que puedo compartir con ustedes buenas nuevas de el reino de Dios. Eso es lo que estamos compartiendo. Yo espero que tú aproveches esto y lo cuentes como una bendición que sí, que es para ti y que Dios lo tiene para tu vida. Así que arranquemos, porque si no empezamos no terminamos, pero obviamente que si empezamos ya... te iba a decir, por favor, muy importante, en estos tiempos nuestro trabajo se hace un poco más fácil. Solo dale compartir ahí en tu móvil, en tu tableta, en tu computadora. Dale share para que todas las personas puedan ver. Hay muchas personas que quizá estamos acercándonos en esta noche y estarán en medio de aflicción, de dolor, de desesperación, de duelo, de tristeza. Y yo te digo en esta noche, hay ayuda para tu aflicción. Escucha las buenas nuevas del reino de Dios. Comparte el mensaje con otras personas para que también ellos puedan ser ayudados. Nuestra amada Sara dice buenas noches y está aquí conectada. Gracias, Sara. Vamos a entrar entonces a la lección de hoy. Siempre entramos por la introducción, y que es la misma de la semana pasada, porque recuerda que voy a estar enseñando 3 lecciones similares de cómo es el modelo del reino. Aquí Isabel dice, yo ya lo compartí para que más gente se edifique. Gracias, Isabel. Así tenemos que hacerlo todos, amado. Yo ya lo compartí también, así es que pon allí en tus comentarios compartido o ya lo compartí, para que también entres a ese grupo que compartimos y que no nos avergonzamos de compartir las buenas nuevas del Evangelio del Reino, porque nunca te voy a hacer quedar mal. Siempre vamos a contarle buenas nuevas a la gente. Así que la introducción, muy similar a la de la semana pasada, donde hablamos que a pesar de que hay muchos tipos de reinos a través de la historia, hay algunos rasgos y características de ellos, y así también el reino de Dios tiene rasgos y características de estos reinos, y de eso es que estamos aprendiendo. La familia Moss aquí dice, conectados, buenas noches, familia Moss presente. Gracias, Linda, qué alegría que nos dejes saber. Saludos para toda la familia ahí en casa. Y no hay nada como una fría casa, como una fría noche. No hay nada como una fría noche y estar en una casa calientita y escuchando, compartiendo, siendo parte de un mensaje de buenas nuevas. Y luego no hay nada comparado a eso cuando lo puedes compartir con otra gente. Así es que, por favor, compártelo, dale like, haz todo lo que necesitas hacer y mantente comentando, porque de esa manera te mantienes alerta, o nos mantenemos todos alerta y aprendiendo. Empecemos. Dijimos que aunque hay muchos tipos de reinos a través de la historia, hay algunos rasgos y características que los distinguen, así también el reino de Dios, y de eso es que estamos aprendiendo. Estamos en una serie de 10 semanas, ya esta es la tercera, y en estas 10 semanas estamos aprendiendo, entendiendo el concepto de reino, porque la semana pasada, o incluso antes de la semana pasada, aprendíamos que en Latinoamérica no tenemos, o en América, de hecho en todo el continente, no tenemos un modelo de monarquías. Alguien dirá para bien o para mal, como sea, pero no hay monarquías. Entonces nosotros tenemos problemas entendiendo cómo es el concepto
de reino, y por eso estamos estudiando de eso. En la serie de 10 semanas, esta es la lección número 3, pero es la segunda lección de cómo es el modelo del reino. La semana pasada te di las características de que vimos y en la pasada, y hoy vamos a seguir y luego terminaremos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Por qué? Alguien preguntará, ¿por qué aprender del reino? Porque es lo más importante que podemos aprender. Cristo entró en su ministerio hablando del reino de Dios. Juan el Bautista vino hablando del reino de Dios. Los apóstoles hablaron del reino de Dios. Pablo habló del reino de Dios hasta los últimos días de existencia aquí en la tierra. Así es que, ¿qué puede haber más importante? Pero ¿por qué es importante el reino de Dios? Amados, porque en el reino de Dios es donde encontramos todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, para todo lo que tiene que ver con estar en Cristo. Así es que avancemos, damos gracias a Dios que estás aquí conectado. ¿Cómo es el modelo del reino? Bueno, el primer punto, vamos a aprender que en todo reino hay una ley. Existe la ley. En el reino de Dios también. ¿Y qué es esa ley? Son las normas y los principios establecidos por el rey para ser obedecidos por todos. Estas leyes no pueden ser de ninguna manera cambiadas por la ciudadanía. En la democracia funciona diferente. Hay un Congreso y se ponen de acuerdo y dicen, no, hay que cambiarla acá, y después de mucho averiguato ahí al final pueden cambiar. Pero en un reino la ciudadanía no tiene voz y voto en cambiar leyes. Es la ley que el rey ha establecido. No pueden ser cambiadas. Esas leyes, incluso la ley del reino, tiene que ver también con ética, con comportamiento, cómo debemos de comportarnos. La Biblia dice que caminemos como es digno de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sara Jiménez se nos une. Saludos, Sara, y muchas bendiciones, dice, también para ti. Nos alegra que estás aquí. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 4 y versos 9 al 11, donde vemos un poco de esta ley, de este gobierno total de Dios, y dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, verso 11 terminamos, esto es lo que dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que estos versos nos enseñan es la adoración que Dios recibe, el reconocimiento de que Él tiene todo el derecho, es digno, dice el verso, de recibir la gloria, la honra y el poder. Y nuestro Dios es exactamente así. En su reino así se vive. La palabra del rey es la ley que ha dado, y esa ley o esa palabra es la ley en todo su reino. Otra vez, repito, aquí no hay sistema democrático.
aquí no hay ninguna iglesia puede decir, no, pues esto Dios dice así, pero nosotros sería bueno cambiarle porque como que no le gusta mucho a nuestra gente. No, no hay cambio. La gente no tiene voz, no tiene voto, no tiene autoridad. No tenemos autoridad para cambiar lo que Dios ha establecido. Aquí, cuando hablamos de leyes, aquí está Jacqueline Banda. Me alegra mucho, Jacqueline, verte. Dice, buenas noches a todos. También para ti, amada Jacqueline, qué alegría me da verte aquí conectada. Cuando hablamos de leyes, vamos a repasar esto. En la creación, había, cuando Dios creó a Adán y Eva, si tú te recuerdas en Génesis, había una ley. ¿Y cuál era esa ley? Dios les dice, de todo pueden comer, pero no coman del fruto del árbol del bien y del mal. Era todo. Es toda la ley que existía en ese tiempo. Luego viene la era mosaica. Y en la era mosaica vienen muchísimas leyes. Y Dios les muestra la ley para enseñarles que estaban pecando, mientras que en el tiempo de la misericordia, antes de la ley, aunque había pecado en el mundo, Dios no se los imputaba porque no existía ley. Cuando les dio la ley, ellos era para que se dieran cuenta, oye, pero de verdad cuánto estamos pecando y no podemos salirnos de esto. Y era todo un programa diseñado para que comprendieran que nunca por medio de ellos mismos iban a poder cumplir los requerimientos de Dios y que deberían esperar al Mesías que les traería alivio. Aquí está Jaime Zavala, dice, no tenemos voto, pero sí participación. Bueno, sí, participación, y especialmente aquí podemos participar, podemos enviar estas buenas nuevas a mucha gente y podemos participar. Yo hablaba naturalmente en cuanto a cambiar lo que Dios ha establecido. Gracias, Jaime, por esa colaboración. Entonces, te decía que en la era mosaica, fíjate, había 613 leyes o mandamientos que tenían que obedecer. Y por supuesto, no podían, porque la ley no fue dada para que la pudieran cumplir, sino para que se dieran cuenta que no podían. Ellos tenían que enseñarle a sus hijos todo el tiempo, somos pecadores, no podemos cumplir la ley, pero viene un Mesías y ese Mesías va a traer alivio a nuestra carga, va a traer justicia, en sus alas traerá salvación. Eso es lo que ellos tenían que anunciar. Pero terminamos este pensamiento cuando hablamos de entonces en la gracia, donde ahora tú y yo vivimos. Bendita gracia de Dios. No sé cuántos le dan gracias a Dios por vivir en la gracia. En la gracia, fíjate esto, lo curioso, todo se regresa a una sola ley. Hoy vivimos en el reino de Dios con una sola ley. Veamos esta escritura en Romanos 13:9, por favor. Romanos 13:9 nos recuerda de esta ley donde tú y yo vivimos ahora en el glorioso reino de Dios. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y nota lo que dice enseguida, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. Y entonces lo resume la ley por la cual tú y yo vivimos hoy en día. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo nos da luz y nos dice que lo que Dios está
buscando de nosotros, lo que Dios quiere de nosotros, es que obedezcamos su ley. Y alguien pensará, yo tengo que cumplir todos los mandamientos. No, recuerda que nosotros ya no vivimos bajo la ley, o nunca hemos vivido bajo la ley. Pues obvio, los judíos vivían bajo la ley. Nosotros nunca hemos sido judíos. Entonces nunca estuvimos bajo la ley. Hoy no tenemos que cumplir la ley. Y alguien dirá, ¿y por qué Cristo dijo, cuando aquel joven le preguntó, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, los mandamientos sabes, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etc. Y bueno, cúmplelos. Y por eso en muchas iglesias se enseña la ley, porque obviamente Cristo habló de eso, pero recuerda, Cristo vivió en ese tiempo sujeto a la ley y tenía que hablarles la ley. En realidad le habló eso para que se diera cuenta que no podía hacerlo. Pero hoy, aquí en Romanos 13:9, en la escritura que leíamos, recuerda la única ley que está presente y que es la que nos rige en todo lo que hacemos y en todo lo que nosotros caminamos y hacemos por Dios. Amarás, está al final de este párrafo, amarás a tu prójimo, y luego dice, como te amas a ti mismo. Obviamente que tenemos que amarnos, obviamente que esto no es difícil, amarnos a nosotros mismos, lo difícil es amar a nuestro prójimo, y en otra ocasión Cristo dijo, como yo los he amado. Así que ahí todavía sube un poquito la temperatura y nos marca cómo en su reino se vive, y se vive por la ley del amor. Yo espero que tú entiendas eso, porque cuando le podamos compartir a una persona, no le vamos a llegar condenándole, no vamos a llegar diciéndole te vas a quemar, te vas a chamuscar. No, vamos a llegar con el amor de Cristo, porque Dios nos manda a compartir su amor. Yo espero que tú digas amén ahí donde estás. Vamos al punto número 2, entonces, ¿cómo es el modelo del reino? Ya vimos que hay una ley, pero el punto 2 es que existen privilegios. Di conmigo ahí donde estás, privilegios, porque estos privilegios son muy importantes. En todo reino existen privilegios. Si tú estás escuchando este mensaje, tal vez tú piensas que es casualidad que ha sucedido, y lo que sucede es que Dios hoy quiere darte y que tú encuentres alivio para tu aflicción. Hoy Dios planeó este día para que tú sepas que ya eres libre en Cristo Jesús, y que puedes disfrutar este reposo y este alivio que tenemos en Dios. Nuestra amada Angélica Bravo desde el bello San Luis Potosí se nos une y dice, buenas noches, presente en la clase. Te habíamos extrañado, Angélica, qué gusto que estés aquí. Bienvenida. Entonces, en todo reino existen privilegios. Vamos a leer Efesios 1, versos 3 al 10. Estos son versos muy conocidos, estoy seguro por la mayoría de los que estamos acá conectados o escuchando este mensaje, pero quizá hay alguien que no los había leído. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya, tiempo pasado, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate cómo hizo, santos y sin mancha. Nos escogió, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
en quien tenemos, todos digan tenemos, porque esto es importante, tenemos redención por su sangre. Redención quiere decir que nos volvió a comprar, aunque ya nos había comprado, nos habíamos caído en Adán, pero Él nos volvió a comprar y eso es redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nota que el perdón de pecados no viene según lo que nos hemos esforzado, no viene según lo que yo he tratado de vivir santo para Dios, no, dice que el perdón de pecados nos vino según las riquezas de la gracia de Él. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros su gracia, sus riquezas de gracia, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y terminamos en el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Vamos a leer también Colosenses 1, mientras doy la bienvenida también a nuestra amada hermana Francisca Quintana, que nos saluda y dice: buenas noches, pastor, y gracias por la predicación. Y también dice: amén, gloria a Dios. Qué alegría, amada hermana Francisca, tenerla aquí con nosotros. Leamos Colosenses, estamos viendo los privilegios que existen en todo reino, pero aquí en el reino de Dios tenemos nosotros estos privilegios. Colosenses 1, 12 hasta el 14, dice: con gozo dando gracias al Padre, fíjate esto, que nos hizo aptos. Hay gente que dice: no, yo no puedo, no, yo ya he intentado mucho, no, yo he tratado. Aquí dice: no le vas a poder ganar al Padre, porque aquí dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado, ya nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien tenemos redención, otra vez, alguien tiene que oír esto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos sacó, dice en el verso anterior, nos libró de la potestad de las tinieblas. Ahora que lo leía me recordaba de un mensaje que Gilberto grabó y está en Radio Global. Y Gilberto explicaba, apenas lo oía hoy y me recordaba de ello, explicaba que esta libertad que Dios nos dio ya, es como estar en la cárcel y la puerta había estado cerrada, pero de pronto alguien abrió la puerta y la gente no se ha dado cuenta que ya la puerta está sin candado y que puedes salir. Toda persona hoy puede salir de tu aflicción, de tu dolor, de tu angustia, de todo lo que hoy te está trayendo a ti dolor, tristeza, pensamientos incluso de suicidio o pensamientos que tú dices no valgo nada. Sal de esa cárcel y conoce que ya Dios te dio el alivio para tu aflicción. La ciudadanía es en un buen reino, es anhelada por todos. Eso quiere decir es muy valiosa. Y te digo por qué. Porque una vez que se obtiene la ciudadanía, escúchame esto,
un buen amigo mío, Raúl Pedraza, de Monterrey, dice, agárrate de la concha. Una vez que se ha obtenido la ciudadanía, el rey personalmente es responsable por la vida de esa persona y por todas sus necesidades. En Coahuila decimos, vámonos. Ahí con eso uno puede decir, wow, qué gran beneficio. Con razón, en un buen reino la ciudadanía es anhelada. Nuestra amada Alba Toledo está aquí, nos saluda. Buenas noches también para ti. Y nuestra hermana Francisca dice, amén. Entonces, fíjate en esto. Una vez que la ciudadanía se ha obtenido, y créeme, ya es de todos nosotros. Lo que la persona necesita es creerlo. Lo que la persona necesita es saber que ya fue libertada de esa prisión y venir a la vida gloriosa del reino de Dios. Como el rey es dueño de todo en su reino, igual en el reino de Dios, puede darle a cualquier ciudadano toda la riqueza que él desee conforme a la voluntad del rey, porque como todo es de él. ¿Te recuerdas de la parábola que Cristo habló de los trabajadores, el que entró tempranito a las 6 de la mañana y trabajó todo el día y le dijo, te voy a dar un denario, ¿está bien? Sí, dijo, sí. Y así fue contratando y a todos les dijo, te daré lo que es justo. Y hasta que contrató unos ya a las 5 de la tarde y solamente trabajaron 1 hora y luego parte de eso se les fue en el break y en comerse el lonche que no llevaban, pero que les dieron ahí unos tacos. Y entonces cuando salieron, a esos que llegaron a las 5 de la tarde, el dueño de la hacienda les pagó un denario. El que llegó tempranito a las 6 de la mañana dijo, seguro que a mí me va a dar más. Pero cuando llegó solo le dio el denario. Dijo, oye, tú eres injusto. Y él dijo, ¿por qué? Porque quiero hacer con lo que yo tengo lo que yo quiero. Entonces, así el rey da a quien él quiere y conforme, obviamente, a los deseos de ese ciudadano, porque hay gente que no desea nada y obviamente no le da nada. Pero existen privilegios, estamos en el reino de Dios y yo quiero decirle a la persona que se conecta en este momento, tal vez tú no vas a ninguna iglesia, pero yo te digo, hay alivio para tu aflicción y ese es uno de los privilegios, de los muchos privilegios que hay en estar en el reino de Dios. Vamos al punto número 3 porque ahí vamos a terminar. Y este punto, créeme que es muy importante. En todo reino existe un ejército para seguridad. Y yo sé que por años a nosotros se nos ha dicho, nosotros somos el ejército de Dios. Incluso a los niños los entrenábamos desde chiquitos. ¿Te acuerdas del canto? Somos soldaditos, siervos del Señor. Porque ese concepto se nos ha dado, pero otra vez agárrate de la concha y escucha esto. Que en un reino los ciudadanos no pelean en el ejército. Tú dices, ¿y cómo? ¿Y los soldados que van siendo parte? Eso es en una democracia. Eso es en una nación, un gobierno de una nación gobernada por un presidente, etc. Pero en un reino, la ciudadanía no pelea en el ejército. Mira lo que dice Mateo 26:53. ¿Acaso piensan que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de discípulos? No, ahí dice de ángeles.
Ellos dijeron, nosotros te defendemos. No, él dijo, yo puedo orar al Padre y Él tiene su ejército que pelea en su reino. Y dice, yo puedo orar y ¿tú crees que no me daría si yo le pido más de 12 legiones de ángeles? Esto es un montonal. ¿Por qué? Porque otra vez, amados, en un reino los ciudadanos no pelean en el ejército. En el reino de Dios, los ángeles son llamados las huestes celestiales, o sea, el ejército celestial. Mira Mateo 13, 40 a 42. Mateo 13, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Te hago mención, el fin de este siglo no es el fin del siglo que estamos viviendo nosotros, ni es el fin de un futuro siglo, sino Cristo hablaba al fin del siglo de ellos, el siglo primero que estaban viviendo. Más y más, no sé si te has dado cuenta, hay muchas más voces ahora hablando esto, diciéndonos este juicio era para Jerusalén y no es para nosotros. Sigamos leyendo el siguiente verso. 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, ahí están, fíjate a quién va a enviar, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A quiénes iban a recoger? Siempre nosotros pensamos, bueno, pues a todos los malos, a todos los que andan borrachándose, a todos los que, tú sabes, andan adulterando, no sé, matando, haciendo maldad, etc. Pero él hablaba de los malos, los que servían de tropiezo en ese tiempo, los que hacían iniquidad allí, los que no querían que el rey reinara, los que dijeron, vengamos, este es el heredero, matémoslo. Estaba hablando literalmente de Jerusalén y de la gente de Jerusalén, sobre la cual Cristo les dijo, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Esos son los malos que los ángeles recogieron y porque servían de tropiezo y hacían iniquidad. Veamos el último verso entonces, el 42 dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También tradicionalmente, si tú haces memoria conmigo, por años hemos escuchado, es que esa es la gente, los malos que Dios va a echar al infierno. No, Cristo ya hizo un sacrificio por toda la gente, amados hermanos. Lo único que necesitan es creer para disfrutar de esta vida de gracia que ya tenemos. Alguien dirá, pero ¿cómo? ¿Y qué tal si no se arrepientan hasta el último momento? Y el Señor dice, ¿y a ti qué? ¿Qué tal si yo quiero ser bueno con lo que yo tengo y le quiero dar así a esta persona oportunidad hasta el último momento? Entonces, esos que echaron en el horno de fuego, otra vez, más y más voces nos están dando la pauta y diciendo, esa fue la quema de Jerusalén, ese fue el gran fuego, la destrucción del año 70 donde fueron destruidos. Pero el punto que estamos hablando acá es que los que hicieron esto fueron los ángeles, los trajeron ahí. Aquí está nuestro amado Willy, dice, saludos, aquí recién me puedo conectar, un abrazo a todos los hijos de Dios conectados. Gracias, amado Willy, qué alegría que estás acá. Entonces, este punto número 3 es muy importante. Recuerda que en el reino hay un ejército para protección, pero recuerda también, en el reino los ciudadanos no pelean en el ejército. Entonces tú tal vez dices, bueno, y si no voy a pelear, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a estar rascándome la panza nada más ahí sentado todo el día? No.
Lo que sucede es que Cristo no estableció su iglesia como un ejército. Esa es la diferencia. No nos estableció como un ejército, sino como una ciudadanía, una familia, una nación y sobre todo una eclesia. Esa palabra eclesia, que naturalmente la traducción es iglesia, pero ese concepto ya existía. De hecho, el reino vino porque ya existía este concepto y era el tiempo favorable para hacerlo. Mira lo que dice Mateo 16, 18, también lo hemos leído muchas veces. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Cuando Pedro recibió de Dios la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo Cristo, como tú has recibido esta revelación, esa es una roca donde yo edificaré ahí va la palabra eclesia o mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi iglesia avanzará y nada la va a detener. La eclesia, este grupo selecto, ya existía en el tiempo de Cristo, en los reinos y particularmente en el reino romano, en el gobierno romano. Eran gente que eran enviados a la sociedad para vivir como el reino y para impregnar a la sociedad de la cultura del reino que les estaba enviando. Quiero que lo pongas ahí en la mesa y lo examines. Era gente clave, era el abogado, el peluquero, el panadero, el del restaurante, distintos oficios, distintas habilidades, pero cada uno de ellos, su trabajo, porque eran enviados por el reino que los enviaba, era vivir como si estuvieran en el reino, porque estaban en el reino, aunque estaban en otro lugar. Pero al mismo tiempo era vivir de tal manera que la gente les podía decir, ¿y cómo? ¿Por qué haces tú esto? Y él les decía, es que en nuestro reino esta es la manera de vivir. Entonces, Cristo dice, yo estableceré mi eclesia o mi iglesia, edificaré mi iglesia. Y eso es lo que somos tú y yo. Somos estos embajadores del reino que estamos aquí en este territorio donde Dios nos puso para vivir el reino. Para decir, en el reino se vive así. Se vive con paz, se vive con gozo, se vive perdonando. Y la gente va a decir, ¿y por qué? Es que en el reino de donde nosotros pertenecemos, esta es la manera de vivir. Y de esta manera, poco a poco, mientras vivimos aquí en esta tierra, ir cambiando la cultura. Por eso nuestra visión en Iglesia Visión Global es intencionalmente preparar a nuestros hijos para que crezcan como hijos del reino y sean sal y luz para su mundo. Yo creo que aunque yo no lo vea, yo creo que lo lograremos. Yo creo que cambiaremos la cultura y enviaremos a nuestros hijos, porque no somos los únicos, créeme, hay muchísimos más. Enviaremos a nuestros hijos a los gobiernos, los enviaremos a los
teatros, los enviaremos a la educación, los enviaremos al sistema del entretenimiento, de la radio, de la televisión. Y en cada uno de estos lugares, ellos, como aprendieron a vivir como hijos del reino, van a poder decir, esta es la cultura. Y mientras más, hoy es difícil cuando un muchacho entra ahí en uno de estos lugares y quiere ser luz, y hay demasiada oscuridad, pero mientras más capacitemos a la nueva generación, yo creo que lo vamos a lograr, porque este es el plan de Dios. Así que, amados, en culminación de este tercer punto, quienes viven hoy haciendo guerra espiritual no han despertado a la realidad del reino de Dios, porque el reino de Dios es una guerra ganada. El reino de Dios, ya Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que ya está ganada. Willy colabora, lo voy a leer aquí en un momento, Willy, porque ya estoy terminando y lo leo en los comentarios. Llego a la conclusión entonces. ¿Qué tan agradecido estás de vivir en el reino de Dios hoy? Tú y yo deberíamos estar súper agradecidos, porque en su reino disfrutamos de su reposo. Su reposo es Cristo. Y Cristo, siendo el reposo, no significa no hacer nada en el reino. No, al contrario. Mientras más comprendemos que Cristo es nuestro reposo, más debe ser nuestra diligencia para ser fieles en lo que nos asignan, fidelidad en nuestro estudio de la palabra, en aprender lo que somos en el reino, en ser útiles para Dios. Más debe ser nuestra alcance de decir, Dios me puso aquí con una asignación y yo voy a hacerlo, y lo voy a hacer con todo mi corazón, y lo voy a hacer con toda excelencia que yo tenga. Pero sin olvidarte de disfrutar y de saber que estamos en su reposo, porque su reposo es su reino es Cristo. ¿Cómo se vive en su reposo? Se vive con paz, amados, se vive con gozo, se vive sin condenación. ¿Cuánta gente estará oyendo este mensaje ahora o cuando se quede grabado y se sienten condenados por un montón de cosas? Hasta porque si oyeron el radio y oyeron las de Chente o las de los Tigres del Norte, ya me condené porque... No, recuerda esto. Dios dice que nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad o a la devoción. Entonces, hay momentos para escuchar radio, hay momentos para escuchar música alegre, tropical, ranchera, la que a ti te guste. Y hay momentos para adorar a Dios. Y por eso es impropio en la reunión de la iglesia cantar canciones no sé, de alegres, de cumbia, porque es otra cosa. Ahí estamos en la devoción, pero en nuestro tiempo, en nuestra vida, no es malo. Es música alegre mientras tú escojas qué oír, pero recuerda que no hay condenación. Ya Cristo se llevó toda la condenación. En su reposo también somos hijos, estamos justificados, Dios es nuestro Padre, somos uno con Él y Él es uno con nosotros. Yo espero con todo el corazón que tú quieras disfrutar
de este reino glorioso que Cristo dijo que el Padre quiso y tuvo placer en darles a ustedes, y que recibiendo y disfrutando este reino, tú tomes conciencia y digas: voy a volverme la persona más responsable para Dios de lo que he sido nunca en mi vida. Hoy voy a transformar mi vida, hoy voy a ser esa persona que vive comprometido con Dios y con su reino. Amado Padre, oro por cada persona que escucha este mensaje ahora, después, en cuando lo esté escuchando, para que se revele con tu Espíritu Santo, que todos los que escuchen este mensaje, Padre, encuentren a Cristo, porque al encontrar a Cristo encontrarán tu reino, y al encontrar tu reino encontrarán tu reposo, y que encuentren alivio para su aflicción. Que aquellos que están sufriendo, a punto quizá de tirar la toalla, hoy sepan: no estoy solo. Dios es uno conmigo, yo soy uno con Dios, Dios es mi Padre, no estoy condenado, estoy salvado, estoy justificado, he sido hecho hijo o hija de Dios. Y te doy gracias, Padre, por hijos e hijas que se comprometen con el reino de Dios, con tu reino, Padre. Y se comprometen para que, haciendo todo lo que tenemos que hacer, avancemos en todo lo que tú nos has marcado para vivir en tu reino. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en su autoridad, te damos muchas gracias. Y todos decimos amén. Bueno, yo terminé mi parte, y yo espero que ustedes pongan sus colaboraciones y comentarios. Aquí Willy empezó y puso 2, lo voy a leer. Dice: los romanos mandaban comitivas para conquistarlas mediante la influencia. Fíjate, para conquistar mediante la influencia. No conquistar con violencia, sino mediante la influencia. Ellos mostraban la grandeza de su reino de tal manera que esos pueblos eran impactados y deseaban ser como ellos. Fíjate, si se producía un choque militar, los grupos que formaban la iglesia se mezclaban con los sometidos y los reeducaban para asimilar la cultura romana. Gracias, Willy. Aquí hay otra aportación. Dice: los dos conceptos de iglesia, el griego y el romano, tienen mucho para alentarnos a vivir lo que Cristo tenía en mente para su iglesia. Es decir, ser de influencia y mostrar a Dios en nuestras vidas. No sé cuántos puedan decir amén, pero es una gran colaboración. Gracias, Willy. Yo espero que ustedes estén trabajando en sus deditos y puedan darnos sus comentarios. Recuerda que Iglesia Visión Global nunca pedimos dinero, pero si tú quieres sembrar, hacer una donación, lo más fácil y el que recomendamos es que uses Zelle desde tu banco, y ahí está el email de la iglesia, Iglesia Visión Global @comcast. Nota por favor que al final, después del punto, es .net. No estás obligado, por supuesto, pero si en tu corazón tú dices: yo quiero colaborar, así es como lo puedes hacer al hacerlo en línea. Así es que te agradecemos mucho, y de antemano siempre mi esposa y yo oramos por todos los que cada semana contribuyen y nos ayudan para que nunca nos falte nada. ¿Qué te enseña Dios en este tiempo? ¿Qué el Espíritu Santo te dice? Esto es importante en tu vida. Mi hermana Francisca Quintana dice: amén, gracias Dios mío, y gracias pastor. Qué alegría, hermana. Dice que mi pastor, Dios me lo cuide siempre. Uy, gracias, amada
Amén y amén. Hoy aquí está mi amado también Rodolfo Barrón. Un saludo hasta Matamoros. Y mi Matamoros querido. Saludos Rodolfo y Lorena allá hasta Matamoros. Dice, Dios lo bendiga, Pastor Santiago. Saludos también. Saludos a ustedes, Rodolfo. Hoy estaba oyendo una canción de Cielo Norteño, y oía ese bajo retumbar que parecía el de los Tigres del Norte. Oye, qué buen bajo le metiste ahí. Saludos, Rodolfo. Espero que estés siguiendo con ese ministerio. A ver, aquí está Jackie. Jackie quiere colaborar. Jacqueline Banda dice, debemos aprender a amar a nuestro prójimo como Dios nos ha amado a nosotros y creer que ya somos bendecidos y disfrutar de los privilegios que Él ya nos ha dado. Vámonos, mira, qué bonito que una joven como Jacqueline pueda descifrar esto y pueda recibir esta revelación que si yo te preguntara qué fue lo más importante que aprendiste hoy, ya que aprendió que amar a nuestro prójimo, esa es la ley. La ley del reino es amar al prójimo como a nosotros mismos, pero Jacqueline agrega creer que ya somos bendecidos y disfrutar de los privilegios que ya Él nos ha dado. Gracias, Jacqueline. No sé si haya algún otro comentario que quisieran agregar. Aquí está mi amada Isabel. Dice, amén, amén. Cristo nos estableció como ciudadanos. Somos embajadores del reino para vivir con gozo y paz. Es cierto, hermana, con influencia, así como Willy nos ponía ese ilustrativo comentario, para hacer influencia. Y recuerda que somos influencia desde a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la familia, en todo lugar. Y tenemos que hablar de este amor grande. Todo lo que tenemos que decirle es, si le decimos Dios te ama, no estamos echando mentiras, porque en realidad Dios ama a toda la gente. Hasta dice el verso, de tal manera amó Dios al mundo. Nuestra amada Sara también quiere colaborar. Dice, participamos de su reino con un conocimiento divino, porque ahora nada nos condena. ¿Oyeron eso? Alguien tiene que escuchar esa palabra. Ahora nada nos condena. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Y quiénes estamos en Cristo Jesús? Los que no estamos en Adán. Solo hay dos lugares, Adán o Cristo. Y nosotros salimos de Adán por el sacrificio y la justificación de Cristo. Entonces Cristo nos justificó a todos. Yo sé que esto es conflictivo para alguna gente, pero recuerda, todo lo que la gente necesita hacer es simplemente creer. Por eso nuestro afán de compartir, dice Isabel, amén y amén, nuestro afán de compartir el mensaje con toda la gente, de compartir las buenas nuevas, amados, es para que se enteren de las buenas noticias del reino de Dios. Este domingo quiero invitarles a todos, vamos a venir como hace mucho que no venimos. No olvides esto, importante información. Cambiamos la hora mañana, sábado. Al irnos a dormir, ahora hay que adelantar el reloj una hora para que no llegues tarde, para que no te conectes tarde. Mañana aquí en Houston, por lo menos, no sé, me imagino que en muchos lugares también, pero en Houston, el tiempo central, cambiamos adelantando la hora. Entonces, el domingo tenemos una reunión muy, pero muy importante, porque es
tenemos un desayuno de colaboradores y futuros colaboradores también. Así que tal vez tú dices, oye, pero yo casi no colaboro. Pero es el tiempo de que vengas. Y déjame decirte esto, habrá un delicioso y nutritivo desayuno, muy rico. Así que no te lo puedes perder. Pero vamos a llegar a las 10 de la mañana. Si llegas ya más tarde, pues te van a tocar los trastes, pero llega temprano para que llegues al desayuno. Entonces te esperamos. La reunión es a las 11:30, pero el desayuno de colaboradores y futuros colaboradores es a las 10 de la mañana. Ahí te vamos a esperar. Vas a ver que tú vas a decir, no hombre, qué bueno que vine, porque así no tuve que cocinar en casa y mira, aquí hay de todo. Está muy rico, así que planeamos un gran tiempo, no solamente en disfrutar un buen desayuno, pero también en lo que vamos a compartir y planear el futuro de nuestra congregación, de lo que Dios quiere que hagamos. Muy importante. Así que si tú has querido ser parte, ven este domingo, 10 de la mañana. Sí, hay que ir temprano, claro, pero así es, en el reino de Dios. Acuérdate que hablábamos de ser esforzados y de ser fieles en lo que hacemos, comprometidos para Dios. Así que yo voy a esperar que tú vengas. También en el servicio a las 11:30 de la mañana, nuestro amado Jaime Zavala va a compartir una palabra poderosísima, despertar a la libertad. Así es que si hay alguien acá sufriendo que escucha este mensaje y dice, oye, yo estoy sufriendo, escucha este mensaje porque vas a despertar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Jaime va a compartir este mensaje y le agradezco su buena disposición para ello. Así que, mis amados, esos son los anuncios más importantes que tengo que darte. Recuerda que cada domingo y cada lunes también por la tele, canal 21.6, allí sale el programa de Buenas Nuevas de la Iglesia Visión Global y tú le puedes contar a alguien. Tú le puedes decir, ven a escuchar Buenas Nuevas, ayúdale. A lo mejor tienes que ayudarle a ajustar la antena o a comprarle una antena más grande de manera que pueda ver el 21.6. Me estoy despidiendo, amada familia, y en este momento te repito lo que siempre les digo, que Dios dice que somos bendecidos, y si Él dice que somos bendecidos, no hay ninguna duda, somos bendecidos. Pero hoy te recordamos que también reinamos. Así es que un fuerte abrazo, los vemos el domingo y gracias por conectarse y por compartir.